Scouts pertenecen al periodo del Paleolítico Superior, aproximadamente 18.000 años antes de Cristo. Están situadas en el sur de Francia y fueron descubiertas el 12 de septiembre de 1940 por un grupo de jóvenes que las descubrieron casi de casualidad. En las cuevas hay 450 figuras reconocibles aproximadamente, entre las cuales se pueden reconocer animales, figuras humanas y algunas otras figuras abstractas. No representaban vegetación ni paisaje del que los rodeaba. El significado de estas cuevas tiene varias teorías, ya que no se reconoce bien cuál es. Entre estas teorías, algunos hablan de un significado ilustrativo, didáctico, otros más espiritual o religioso. En la cueva de las Caux, las formas vivas de caballos, venados y bueyes parecen saltar de la brillante superficie cristalina en la que fueron pintados hace unos 17.000 años. No se trata de meticulosos retratos de animales inmóviles, son imágenes vigorosas llenas de acción, movimiento y vida. El periodo arcaico de Grecia se da desde el siglo VIII al siglo V a.C. En ese momento justo se produce una gran expansión colonial y se instalan las primeras polis en lo que es Grecia, principalmente las ciudades de referencia son Atenas y Esparta. El arte arcaico es un arte muy influenciado por el arte egipcio, porque empezaron a utilizar mármol y bronce en lugar de madera, y la representación era humana y a veces de dioses. La postura era muy rígida, no eran tan realistas como fueron después los griegos, y generalmente las esculturas tenían una sonrisa que todavía no se sabe muy bien por qué ponían esa sonrisa en las esculturas. La escena de Simposión de la Grecia arcaica data del 575 al 500 años antes de Cristo y se encuentra ubicada en el templo de Atenea en Asos. Era de Samos es una escultura hecha en mármol que data del 570 al 560 a.C. y se encuentra en la isla de Samos, en Grecia. El periodo barroco surge en Italia, específicamente en Roma, y va del siglo XVII al siglo XVIII. En este periodo en Europa había una gran depresión económica y muchas disputas religiosas entre católicos y protestantes, y todo esto se vio reflejado en este periodo. El objetivo o funcionalidad del arte en este periodo era propagandístico para la Iglesia Católica, reflejaban temas religiosos. A su vez, este periodo se divide en tres partes: el primitivo, el maduro y el pleno. Entre las características generales del barroco podemos mencionar el realismo, el color para definir las figuras, ya no tanto el dibujo, el fuerte contraste entre luz y sombra generando claroscuros, y que ya no hay simetría, se dejan de lado las composiciones simétricas. Se utilizan composiciones geométricas pero más relajadas. Los artistas principales de este periodo, entre otros, son Caravaggio, Rembrandt, Rubens y Velázquez. Lección de anatomía del Dr. Nicolas Tulp de Rembrandt fue realizada en 1632. Mide 169,5 centímetros de alto por 216,5 centímetros de ancho. Es una pintura al óleo sobre lienzo y es conservada en la Galería Real de Pinturas Mauritshuis de Holanda. Los síndicos de los pañeros, también de Rembrandt, fue realizada en 1662. Mide 191,5 centímetros de alto por 279 centímetros de ancho. Es una pintura al óleo sobre lienzo y se conserva en el Museo Rijksmuseum de Ámsterdam. El manierismo surge en Italia, principalmente en Venecia y en Roma a partir del siglo XVI, y se extiende por toda Europa. Se da en un contexto de crisis del catolicismo, y las características principales de este movimiento fueron: las composiciones eran bastante complejas, las formas bastante exageradas, había movimiento dramático en la obra, los colores eran brillantes y chillones, las composiciones eran diagonales, no había simetría ni centralización, había un importante juego de luz y de sombra. Los principales artistas fueron el Greco, Fiorentino, Tintoretto, entre otros. La Trinidad del Greco es una pintura que fue pintada en 1577 y 1580. Es un óleo sobre tela y sus dimensiones son de 300 por 179 centímetros y se encuentra ubicado en el Museo del Prado de Madrid.
Descendimiento de Cristo, de Fiorentino, mide 333 por 196 centímetros. Fue pintada en 1521 y se encuentra en la Catedral de Volterra, en Italia. La palabra vanguardia se refiere a lo primero, a lo novedoso. Una vanguardia marca la ruptura con las formas clásicas y con las normas estéticas establecidas. Se crea un arte totalmente nuevo. Las vanguardias dan origen a varias corrientes. En este caso vamos a hablar del impresionismo, que surge en la segunda mitad del siglo XIX, a partir del cual se derivan el neoimpresionismo y el postimpresionismo, y dentro de las vanguardias del siglo XX veremos el fauvismo, el expresionismo, el cubismo y el futurismo. El impresionismo surge en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. Este movimiento no se presta atención a las perspectivas o a las composiciones. Los artistas pintaban lo que querían mientras que fuese atractivo. Casi no usan negro ni colores terrosos. Usan óleo por su textura y sus pinceladas eran largas y poco cuidadas. Los cuadros solían ser luminosos y coloridos. Los principales artistas de este movimiento fueron Pissarro, Monet, Renoir y Degas. Los nenúfares de Claude Monet, realizada en 1920 y 1926, utiliza una técnica de óleo sobre tela. Tiene un tamaño de 219 de alto por 602 centímetros de ancho y se encuentra en el Museo de París, Francia. Alfred Sisley, realizada por Pierre Renoir en los años 1874, se encuentra en el Instituto de Arte de Chicago. Tiene un tamaño aproximado de 65 por 54 centímetros y utiliza una técnica de óleo sobre lienzo. El neoimpresionismo surge como contraposición al impresionismo, ya que los artistas intentan teorizarlo. Hay una preocupación por el volumen, no mezclan colores, usan juxtaposición de los colores, y las obras más que nada son de tono decorativo. El neoimpresionismo se dividió en dos vertientes, que fue el divisionismo y el puntillismo. El divisionismo se usaban pinceladas cortas y marcadas. En cambio, en el puntillismo se usaron puntos de color, creando matices con la separación de los mismos. Los artistas principales de este movimiento fueron Signat y Seurat. Un baño de Ansieres fue la primera pintura neoimpresionista. El artista que lo pintó fue Georges Seurat en 1884. Las dimensiones fueron 200 centímetros de alto y 300 centímetros de ancho. La técnica pintura al óleo sobre lienzo y se encuentra en el National Gallery de París, en Reino Unido. Tarde de domingo en la isla de Grand Château es una obra clásica del puntillismo de Georges Pierre Seurat. Su año de realización fue en 1884 y sus dimensiones son 207 centímetros de alto por 308 centímetros de ancho. La técnica que utiliza fue pintura al óleo sobre lienzo y su localización es en el Instituto de Arte de Chicago, en Estados Unidos. El término postimpresionismo surge en una exposición de arte en Londres. Los artistas postimpresionistas rechazaban el impresionismo y el neoimpresionismo por no ser emotivo y ser meramente decorativo. Pintaban lo que querían, tenían carga emocional en sus cuadros y pinceladas. Tenían un interés por lo exótico y expresaban angustia y desconsuelo en sus obras. Se elimina la perspectiva en profundidad y hay un uso de colores contrastantes para definir planos y formas. Los artistas principales son Van Gogh, Cézanne, Gauguin y Matisse. Jugadores de cartas de Cézanne fue realizada en el 1890. Es un óleo sobre lienzo y mide 47,5 centímetros por 57 centímetros. Se encuentra en el Museo de Orsay de Francia. Visión tras el sermón de Paul Gauguin es un óleo sobre lienzo que fue realizado en el 1888. Mide 73 por 92 centímetros y se encuentra en la Galería Nacional de Escocia. El fauvismo surge en Francia en 1905. Usan colores saturados y los clasificaban en primarios, secundarios y complementarios. Usan negro a diferencia del impresionismo y neoimpresionismo. Sus pinceladas eran sueltas y el color se elige por lo que se siente y responde a emociones. Entre sus artistas principales se encuentran Matisse,
Vlaminck y Dran. Restaurante de la Machine de Vlaminck, realizado en 1905, utiliza una técnica de óleo sobre lienzo. Tiene un tamaño de 81,5 de alto por 60 centímetros de ancho y se encuentra en el Museo d'Orsay en París, Francia. Ventana azul, realizada por Matisse. En el año 1913 utiliza una técnica de óleo sobre lienzo. Tiene un tamaño aproximado de 130,8 centímetros de ancho por 90,5 de alto y se encuentra en el Museo Moderno de Nueva York en Estados Unidos. El expresionismo es un movimiento que se encuentra en casi todas las artes. Podemos encontrarlo en la literatura, en el cine, en el teatro y en las artes plásticas. Surge en Alemania a principios del siglo XX en el contexto de la Primera Guerra Mundial. La obra más significativa de este movimiento es El Grito, de Munch. Las obras de este movimiento eran pesimistas, angustiosas, oscuras, pintaban temáticas violentas o prohibidas, y no se piensa en las formas o perspectivas. Formaban grupos de artistas tales como El Puente o El Jinete Azul. Entre los artistas más importantes se encuentran Munch, Ernest Kirchner y Nolde. El Grito de Edvard Munch fue realizada en 1893. Es un óleo, temple y pastel sobre cartón, mide 91 centímetros por 74 centímetros y se encuentra en la Galería Nacional de Oslo, Noruega. Tres banistas de Kirchner es un óleo sobre lienzo, mide 90 por 60 centímetros y se encuentra en la Galería de Gales. Fue realizada en el 1913. El cubismo nace en Francia a principios del siglo XX, más o menos alrededor de 1910. Entre las características principales de esta vanguardia fueron la destrucción del espacio, múltiples perspectivas, varias caras de un mismo objeto, se pintaban un objeto por lo que representaba y no por su forma, los colores eran desaturados, reaparece la línea del contorno y entre las dos vertientes principales podemos destacar el cubismo analista, que era más gris y se centraba más en las figuras geométricas, y el sintético, que se entiende el objeto pero no se lo reconoce geométricamente. Los artistas principales de esta vanguardia fueron Picasso y Braque. El Guernica de Picasso fue pintado en 1937, más precisamente del 1 de mayo al 4 de junio en París. La técnica utilizada es óleo sobre lienzo, las dimensiones 349 centímetros por 776 y la ubicación es el Museo Nacional del Centro de Arte de Reina Sofía en Madrid. Mujer con bandolina de Georges Braque fue pintada en 1910. La técnica que utiliza es óleo sobre lienzo, las dimensiones 80,5 por 54 centímetros y se encuentra en el Museo Thyssen de Bornemisza en Madrid. El turismo surge en Italia alrededor de 1910. Este se contrapone con el expresionismo y rompe con lo tradicional y antiguo. Reivindican el futuro, la modernidad, ciencia y tecnología. Utilizan figuras que crean dinamismo, movimiento y velocidad. Usan líneas marcadas y figuras geométricas. También colores, formas y transparencias para dar ritmo. Entre sus artistas principales se encuentran Marinetti, Bocchioni y Russolo. Dinamismo de un ciclista, realizada por Bocchioni en 1913, utiliza una técnica de óleo sobre tela. Tiene un tamaño aproximado de 70 centímetros por 95 centímetros y es de la colección de Mattioli en Milán. Estados de la mente de Bocchioni, realizado en 1911, utiliza una técnica de óleo sobre lienzo. Tiene un tamaño aproximado de 70,8 centímetros por 95,9 centímetros y se encuentra en el MoMA en Nueva York.